Entonces, dentro de las enfermedades de la sangre tenemos la anemia, la leucemia, la hemofilia. La anemia es como síntoma, ustedes van a sentir, o sea, las personas van a sentir fatiga y pérdida de energía. ¿Y cuál es la causa? La causa es que tenés una falta de glóbulos rojos, que puede ser por deficiencias en la hemoglobina o también deficiencia de hierro. O sea, el hierro es necesario para que formemos la hemoglobina y la hemoglobina va a formar parte de los glóbulos rojos. Otra de las enfermedades que se pueden producir dentro de la sangre es la leucemia. La leucemia es un cáncer en la sangre que hay un aumento de leucocitos. Los leucocitos son los glóbulos blancos, o sea, y consecuentemente con este aumento de glóbulos blancos vamos a tener una disminución de los eritrocitos, o sea, de los glóbulos rojos. ¿Cuál es el órgano afectado? Es la médula ósea. La médula ósea sería, si nosotros tomamos un hueso y lo partimos, lo que está por dentro del hueso, bueno, ese es el lugar donde se fabrica la sangre, dentro de la médula ósea. Entonces hay un problema, hay una alteración en la reproducción de las células, entonces las células se dividen sin control, entonces tenemos un gran aumento de leucocitos. Y después la otra enfermedad de la sangre que vamos a ver se llama hemofilia. Entonces, en esta enfermedad nosotros lo que tenemos es problemas en la coagulación sanguínea. Faltan, aparte, porque ya habíamos visto que nosotros para que haya una buena coagulación vamos a necesitar de las plaquetas, y aparte de las plaquetas vamos a necesitar unas proteínas que están en la sangre, se llaman factores de coagulación. Entonces, en esta enfermedad va a haber una alteración en los genes que no se van a producir algunos factores de coagulación. Entonces, no se va a producir el tapón del coágulo. Entonces, si ustedes tienen una pequeña herida, esa herida va a seguir sangrando porque no se va a producir este coágulo. Es muy peligroso porque cualquier accidente que puedan llegar a tener, así no sea muy grave, ustedes nunca coagulan, entonces continúa saliendo sangre, ¿sí? Vamos a ver, acá tenemos síntomas de la anemia. Los primeros síntomas que incluyen son debilidad, cansancio, dolor de cabeza, problemas para pensar o concentrarse. Si esto no se trata y va avanzando, entonces estos síntomas van a incluir esclerótica color azul. La esclerótica es la parte del ojo que no está coloreada, o sea, la parte blanquita del ojo, uñas quebradizas, deseos de comer hielo, la piel pálida, dificultad para respirar, incluso en reposo, la lengua dolorida, mareo al ponerse de pie. Fíjense que el tema de la dificultad para respirar y el mareo tiene que ver con la poca cantidad de glóbulos rojos, porque es como que no estaríamos oxigenando adecuadamente nuestro organismo. Y entonces, ¿cuáles son los consejos? Primero, para evitarlas, que sería la parte más importante, tienen que comer alimentos que tengan hierro. Ejemplo, los alimentos de origen vegetal, tendríamos las legumbres son poroto, garbanzo, arvejas, frutos secos, hojas verdes, ahí dentro de las hojas verdes tienen acelga, espinaca, lechuga, cereales integrales como el arroz integral, fruta disecada, las frutas normales, las verduras, carnes rojas, moluscos, mariscos, huevo, pescado, ¿sí? Y después lo que hay que hacer, esto ya, cuando uno termina de comer no se tiene que tomar el té, el café o el mate porque no deja absorber el hierro en el intestino delgado, como nosotros ya habíamos visto. Si uno no puede prevenir, después ¿cómo se va a curar? Bueno, en casos que no son graves les van a dar este suplemento en forma de pastillas, gotas. En casos que ya son más graves ya van a necesitar inyecciones de hierro o transfusiones de sangre. Siempre para hacer estos diagnósticos hay que ir al médico y que les hagan los análisis correspondientes para saber qué les pasa. Y bueno, acá es muy importante que dice que no hay que confiar en hierbas o remedios alternativos, hay que ir al médico. ¿Qué puede causarlos? Pérdidas de sangre, por ejemplo, menstruación, cuando uno les viene varias veces en un mes, sangrado digestivo, hay una herida en el aparato digestivo y estamos perdiendo sangre sin darnos cuenta. Problemas gastrointestinales, o sea, algún problema dentro de nuestro intestino que no deja que se absorba ese hierro, o también cuando tomamos algunos medicamentos u otras enfermedades que no deja que se absorba el hierro. Y bueno, y el más usual es el déficit dietético, o sea, es que haya mala alimentación. Bueno, últimamente todas las harinas, por ejemplo, ya vienen suplementadas con hierro. De esa manera se trata de prevenir que la mayoría de las personas sufran anemia. Aparte, a los bebés, cuando son chiquititos, se les dan las gotitas de hierro para evitar que tengan anemia. Bueno, acá pueden ver un hueso, como ya les había dicho, y ahí adentro del hueso, este es un hueso largo, un fémur parece.
ahí tenemos la médula ósea, ahí es donde se van a fabricar, donde se van a producir los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Entonces pueden ver cómo se vería el microscopio, sangre con leucemia, fíjense que los que estoy señalando ahí, los glóbulos más grandes en color celestito y rosa, esos serían los glóbulos blancos, y los más chiquitos, los rojos, serían los eritrocitos o leucocitos. Entonces pueden ver que hay una gran cantidad de glóbulos blancos en la sangre que tiene leucemia, porque estos son los que se reproducen. Y bueno, y acá tenemos cómo se ve una sangre normal. Los glóbulos blancos, ya les había dicho, que son muy útiles porque actúan defendiendo el cuerpo, o sea, están constantemente patrullando en caso de que se produzca alguna enfermedad, estos aumentan. O sea, es normal que aumenten durante una infección, no porque sí, como pasa en la leucemia. Bueno, y se acuerdan que habíamos visto recién, les había nombrado la enfermedad esta de que no se coagulaban. Entonces acá pueden ver qué es lo que pasa en una persona que no tiene problemas en la coagulación. Acá tienen una herida, por ahí ven que empezaron a salir los glóbulos rojos y empezaron a salir las plaquetas, y ahí pueden ver en chiquitito las partículas naranjas y verdes que serían los factores de coagulación. Entonces todo esto empieza a migrar, ahí se empieza a formar el coágulo y eso evita que siga saliendo la sangre. O sea, ahí se unen los factores de coagulación, las plaquetas, y junto con los glóbulos rojos van a armar un coágulo. Eso sería lo que pasaría normalmente. En cambio, en el caso de la hemofilia, ustedes pueden ver que no hay factores de coagulación. Son 7, normalmente fallan 2, pero como que son una cascada, o sea, como si fuesen piezas de dominó que van cayendo una después de la otra. Si faltan 2 del medio, nunca se va a terminar de producir la reacción que se necesita. Entonces ahí tenemos, sin factores de coagulación, la sangre sigue saliendo y esa herida no coagula y entonces continúa la pérdida de sangre. Bueno, y lo que yo les había dicho, que normalmente la mujer, es muy raro que la mujer sea hemofílica, porque nosotros tenemos 2 cromosomas XX, y dentro del cromosoma X están los que codifican para producir los factores de transcripción. Entonces, si uno está mal, por ejemplo, este X que está acá rojo, nosotros tenemos una versión de respaldo del cromosoma X, donde allí se producirían los factores de transcripción que necesitamos. En cambio, el hombre, como tiene XY, tiene un solo cromosoma X y no tiene un respaldo, no tiene una copia sana. Entonces, si es portador de esta enfermedad, siempre se va a manifestar, ¿sí? Por ejemplo, acá pueden ver el matrimonio entre un hombre sano y una mujer portadora, que ella no es enferma, es solamente portadora. Si uno tiene un cuarto de posibilidades de tener un hijo varón hemofílico y un cuarto de tener una hija portadora. Y después, bueno, un cuarto de tener un hijo sano, varón, y un cuarto de tener una hija sana que no sea portadora. Después, por ejemplo, si tenemos un cruce entre un hombre hemofílico y una mujer sana, acá pueden ver que el X está rojo, o sea que ahí sería el gen portador de la hemofilia, estaría dentro de ese cromosoma. Tenemos también, o sea, como los 2 X vienen de la mujer sana, el varón nunca va a tener hemofilia. Sí puede llegar a ser portadora las hijas mujeres, pero los varones no siempre van a ser sanos. Y luego si tendríamos el extraño caso, muy raro que suceda entre un hombre hemofílico y una mujer portadora, entonces acá sí tenemos la posibilidad, que es tan rara, de que tengamos una mujer hemofílica, que acá lo tendríamos en el caso XX. Bueno, y ahora vamos a ver enfermedades cardiovasculares. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El fumar, la obesidad, el sedentarismo. La obesidad, o sea, es estar excedido de peso a un cierto nivel de haber engordado demasiado, y sedentarismo es la falta de actividad física. Entonces, entre las 2 enfermedades principales que tenemos dentro de las cardiovasculares, o sea, que involucran al corazón y a los vasos, por eso cardiovasculares, tenemos la arteriosclerosis y el infarto al miocardio. La arteriosclerosis es el endurecimiento de las arterias por placas de grasa y colesterol. ¿Se acuerdan que les habíamos visto que eran como que tenían una importante masa muscular y que tenían que ser flexibles? Entonces, cuando esto se endurece, resulta muy peligroso y esas placas pueden taponar. Ahora les voy a mostrar unas imágenes más adelante. Y luego, en el infarto al miocardio, es que un coágulo va a taponar las arterias coronarias que van a regar el corazón. Ahora les muestro las imágenes. Acá pueden ver, por ejemplo, en un infarto al miocardio, siempre dependiendo a qué altura de la arteria, mira, las arterias serían las que son de color rojo, siempre dependiendo de la altura de la arteria va a ser la gravedad del infarto.
cuanto más principal sea la rama, va a ser más peligroso. ¿Ven? Esta ya es más, esto por ejemplo, a esta altura, se produce un taponamiento, miren, normalmente fluiría así la sangre con sus glóbulos rojos, y acá podemos ver un trombo, o sea, serían placas lipídicas de colesterol, por ejemplo, que se fueron formando y fueron taponando. Eso fue un proceso que pasó durante un buen tiempo, o bien alguna placa que se desprendió de algún otro lugar. Entonces ahí en ese momento se detiene el flujo sanguíneo, entonces dejan de pasar los eritrocitos o glóbulos rojos para oxigenar el corazón, y todo el sector que irrigaba esa arteria ve detenido su flujo sanguíneo, entonces ese sector se va a morir, va a formar un tejido cicatrizal, si tiene suerte y sobrevive la persona que tiene el infarto, y entonces eso va a dejar de ser funcional. Entonces imagínense que todo esto es músculo. Entonces, si parte del músculo se mueve en un órgano tan importante que se supone que tiene que contraer y relajarse para enviar la sangre a todo el cuerpo, o sea, cuanto más grande sea esta zona, más secuelas le va a quedar a la persona, porque ya va a estar dañado algo tan importante como que es el envío de sangre a todo el organismo. Entonces ahí va a quedar una cicatriz que no se va a poder contraer, suponiendo que tenga suerte y esa persona sobreviva. Entonces, ¿por qué se van a morir? Porque esas zonas van a quedar privadas de oxígeno. Entonces, esto es un infarto. Cuando una arteria se tapa y deja de irrigar parte del músculo cardíaco. Ahora vamos a ver la siguiente imagen. Bueno, acá podemos ver en un corte transversal, acá vemos la arteria y cómo se van formando las placas, cómo va avanzando la formación de la placa. Eso por ahí uno fue al médico y el médico te dice, usted tiene un poco de colesterol alto, tiene triglicéridos y tiene que cuidarse. Te está diciendo en serio porque dentro de tus arterias está pasando esto. Hasta que llega a este nivel, fíjense que esas placas después se rompen y es muy peligroso porque esto se puede soltar y va a ir por el flujo sanguíneo y pueden taponar arterias más pequeñas. ¿Ven? Y llega un momento en que se termina formando un tapón dentro de la arteria y esto puede provocar un infarto tranquilamente, y no solamente un infarto cardíaco, sino un infarto en cualquier zona. Sumamente peligroso. Bueno, y acá podemos ver otra imagen donde nos muestra cómo es una arteria coronal normal, como una que está obstruida al 25% y una obstruida al 85%. Imagínense, el corazón recibe muy poca sangre con oxígeno, entonces trabaja por debajo de lo que tendría que trabajar. Entonces, cuando van al médico y el médico les dice, sobre todo a las personas que ya son más grandes, les dicen, usted tiene que hacer dieta porque tiene colesterol, tiene que hacer actividad física, acá está la importancia, porque nosotros no tenemos síntomas cuando está pasando esto, no nos estamos dando cuenta que esto está pasando por dentro. Entonces puede tener consecuencias muy, muy graves. Peor todavía si se fuma, porque endurece mucho más las arterias. Entonces, es mucho más grave lo que puede llegar a pasar. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, acá ven cómo se van engrosando las capas de las arterias, ¿sí? Cómo se va haciendo más pequeñito el lugar de paso de la sangre y los glóbulos rojos.